Estamos hablando, hermanos, en cuanto a lo que es el misterio de la piedad, basándonos allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, y versículo 16. Vamos a esperar a que pasen nuestros jovencitos a sus clases. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y hemos estado hablando, hermanos, precisamente todo lo relacionado a ello, y siendo honesto, sincero, hermanos, en todos los puntos posiblemente no le haya hecho yo justicia a los puntos que trata aquí el Espíritu Santo. Como le decía, hay comentarios de algunos hermanos muy bien preparados doctrinalmente, escrituralmente, y algunos señalan de que esta porción de aquí era meramente un himno, era un corito, era un canto. Posiblemente, no hay evidencia de ello, es una mera suposición, algo hipotético. Pero en sí, hermanos, es como en la actualidad que nosotros a veces nos valemos de escrituras para hacer cantos, para hacer himnos, ¿no? Como en el caso que tenemos aquí, nuestro hermano Víctor, él se apoya mucho en textos bíblicos para hacer coros y cantos, como otros hermanos lo hacen también. Sea como sea, hermanos, lo que está expresando aquí el Espíritu Santo es una entera realidad de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y de lo que está haciendo aún todavía. Pero a veces se nos pasan ciertos puntos, ciertas cuestiones que no tomamos en cuenta, precisamente por la rapidez del tiempo, por hacerlo más fluido el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que sí estamos tratando de extraer lo más que podamos. Es como cuando usted, sin ninguna otra mecánica más que con su propia mano, usted trata de exprimir una naranja, la agarra y la exprime, pero siempre va a quedar algo de jugo en esa naranja, ¿no? Así es, a veces siempre va a haber algo, y es importante que también usted se interese más en estudiar la palabra y ponerse a pensar más también en esto, es decir, ¿qué más se podría hablar de esto, ¿no? Y usted podría ahondar más el punto en su casa, ¿no? Si es que en realidad tiene el interés de aprender más de las cosas de nuestro Dios. O si tiene usted alguna pregunta también, dentro del curso del estudio o de la prédica surgió una pregunta que no fue contestada por un servidor, apúntela también y háganmelo saber. Mi hermano, fíjese que se me vino a la mente esta pregunta y no sé cuál sería la respuesta de nuestro Dios en base a esto, en base a aquello, y eso nos ayuda mucho más. ¿Me explico? Por eso, si usted tiene una pregunta, hágala. Ahorita, como se incluyó lo que es la cena del Señor y la ofrenda, ya prácticamente es un culto a nuestro Dios. Entonces no se puede opinar ni hacer preguntas, pero escríbala y llámeme y podemos platicar de ella. Así que el punto que estamos tratando precisamente es el siguiente, que es predicado a los gentiles.
La semana antepasada, porque la semana pasada creo yo que tuvimos nuestro convivio, sí, ¿verdad? Sí, la semana pasada tuvimos nuestro convivio el domingo pasado. Entonces, hablamos precisamente acerca de la prédica y hablamos en cuanto principalmente el hecho de predicado o de predicar, y decíamos que el arte, Dios se valió del arte de la predicación a través de sus siervos, a través de sus discípulos, a través de su pueblo mismo. Y decíamos que varias cosas, que Dios nunca se valió ni de ángeles, no se valió ni de ángeles, ni de muertos, ¿okay? Ni mucho menos de demonios, ¿okay? La predicación, como vemos ahí en el inciso C, proclamación o predicación que solo los escogidos por Dios, mediante el evangelio del Señor, lo harían, ¿okay? Lo harían. El Señor los preparó. Y lo vemos ahí, tenemos ese punto como referencia en Lucas capítulo 10, de cómo es que el Señor los preparó y luego los envió a predicar. El mensaje que ellos tenían que decir era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra acercado implica el hecho de que ya está aquí, ¿okay? Próximo a inaugurarse prácticamente. O sea, va a ser establecido en pocos días. Eso es lo que significa, ¿okay? Una cercanía, es aquí a la vuelta, como decimos. Oye, ando buscando esta farmacia, más que no doy con ella. ¿Dónde? Mira, aquí a la vuelta, ya estás aquí. Eso es lo que implica, estás cerca. El reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Entonces, y esa era la proclamación que ellos tenían que hacer. No sé, ellos no predicaban el evangelio, puesto que nosotros sabemos muy bien qué es el evangelio: muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se podía predicar el evangelio porque todavía el Señor no cumplía con todo eso. No cumplía con todo eso. Tenía que el Señor pasar por todo eso para que entonces Él pudiera dejar ese mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 6. O Mateo, como lo vemos ahí. Después de enviar a sus discípulos a todo el mundo, vemos ahí los textos de Mateo 28, versículo 19 y 20, Marcos 16, versículo 15, 16 y 17, y en Hechos capítulo 1, versículo 6, cuando el Señor le decía que no se fueran de Jerusalén, ¿okay? Hasta que reciban poder de lo alto. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, en Galilea y en todos los confines de la tierra. ¿Okay? Pero estamos centrándonos precisamente en la cuestión del arte de la predicación. Hay una preparación para ello. Y por eso es de que el Señor 3 años estuvo con ellos, preparándolos debidamente para que ellos pudieran hacer el trabajo importante. Y 3 personajes de entre ellos iban a ser claves, hermanos. Por algo nuestro Señor Jesucristo, déjenme añadirles esto, no lo había tomado en cuenta en el estudio, se me vino a la mente ahorita. Por algo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo, vamos a la escritura, Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 6. Mateo 17, versículo del 1 al 6. Dice la escritura, hermanos, Mateo 17, versículo del 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Según tengo entendido, el monte alto es el monte Tabor. Dice, y se transfiguró delante de ellos, delante de sus discípulos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Cuál sería el tema? ¿Lo quieres saber?
Lea Lucas capítulo 9, versículo 31. Ya le voy a decir de qué tema estaban hablando. Precisamente del sacrificio del Señor. Pero dice que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a él oíd. A él oíd. No solamente sería un orden, un mandamiento para ellos 3, sino para toda la humanidad. Porque está en un modo imperativo: oíd, oigan a él. Está en un modo imperativo, es una orden. Pero precisamente vemos que aquí el Señor se llevó a 3, a Pedro, Jacobo y a Juan. Y uno diría: ¿por qué no se llevó a los 12? ¿Por qué no se llevó a Judas? Tal vez Judas, si hubiera experimentado esto, hermanos, no hubiera traicionado al Señor. Pero solo Dios lo sabe por qué. Posiblemente aún así Judas lo hubiera traicionado. Sin embargo, ¿por qué el Señor eligió únicamente a Pedro, Jacobo y a Juan? ¿Qué tenían que ver estos 3? Les pregunto, no me respondan. Nomás les pregunto: ¿quién fue el que predicó en el día del Pentecostés? Pedro. Okay. ¿Quién fue uno de los primeros mártires del cristianismo? ¿Quién fue el que murió guillotinado por Herodes? Jacobo. ¿Y quién fue el que permaneció hasta el final para recibir el libro de la revelación? Apocalipsis. Juan. Eran partes claves, hermanos, para el cristianismo en aquel tiempo. ¿Me explico? Y por algo es que el Señor les dio bueno, es que no hay palabra para hacerle justicia a lo que dijo Pedro. Bueno es para nosotros estar aquí, presenciar esto. Algo celestial, hermanos, algo maravilloso, algo excelso, algo inmenso. Ver a nuestro Señor Jesucristo transfigurarse, hermanos, un ser celestial. Ver que desciende Moisés, que desciende Elías. Ese enorme panorama, hermanos. Hubiera sido, sí, para mí hubiera sido maravillosísimo eso. Pero porque iban a ser pieza clave precisamente. Y lo seguirían haciendo, hermanos. ¿Ok? Lo seguirían haciendo. Por eso, ciertamente, hermanos, ellos de alguna manera serían pieza clave, pero al fin de cuentas eran judíos. Eran judíos. Predicado implica lo que es evangelio, el hecho de anunciar las buenas nuevas. Y obviamente se refiere, cuando habla predicado, está en tercera persona. Yo, tú, él. Es decir, Cristo es el que tenía que ser predicado, porque dentro del contexto se está hablando de Cristo, no del Padre. Porque el Padre no fue el que vino al mundo, el Padre no fue el que vino a ser concebido. No, Dios lo concibió a él a través de una mujer pura. Fue Cristo nuestro Señor. Él fue el quien murió en la cruz. Él fue el que fue sepultado. Él fue el que resucitó al tercer día. Él fue el que ascendió a los cielos. No sin antes haber aparecido a todos los discípulos y a los apóstoles mismos. Y es por eso que dice predicado, es decir, Cristo anunciado a los gentiles. Y de hecho, ¿dónde quedó el marcador? Se lo llevaron. Bueno, déjame ver aquí. Dice a los gentiles, hermanos,
A ver si. Etnios o etnias, en la palabra etnios. Esta palabra hace alusión a todas las. Oh, gracias, mi hermano. Gracias. A todas las naciones. Ok. Y obviamente, todas las naciones, hermanos, no, en sí habla a toda persona. Ok. A toda persona. Obviamente, cuando se habla de extranjeros, de otras nacionalidades, obviamente se está haciendo una clara distinción entre lo que era el pueblo judío y el no judío, las demás naciones. ¿Me explico? Ok. Y es por eso, bueno, aquí ya naciones, toda lo que es toda persona. Por eso cuando dice el Señor, y de predicar el evangelio a toda ¿qué? Criatura. Y le estaba hablando a sus discípulos que ciertamente eran judíos. ¿Qué problema podía haber con eso para los judíos? Ellos, hermanos, siempre fueron de alguna manera celosos. Pensaban siempre que ese Dios todopoderoso, ese Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, pensaban que era exclusivo para ellos. Pero de hecho, mucho tiempo atrás, hermanos, sabemos muy bien que muchas personas que no eran judíos, que no eran israelitas, llegaron a abrazar la fe mosaica. Muchos se proselitaban, se convertían al judaísmo. Para poder participar de las fiestas solemnes, tenían que convertirse al judaísmo, iniciando, ¿sabe con qué? Con la circuncisión. ¿Ok? Con la circuncisión. Y tenían que hacerse, ya pues podían tener acceso, participación a todas las fiestas solemnes. Dios, hermanos, nunca ha sido un Dios exclusivo. Nunca ha sido un Dios. Dios nunca ha rechazado a nadie, hermanos. Al contrario, Él siempre ha querido Él siempre ha deseado ser adorado por todos. ¿No dice el Salmo? ¿Cuál es el Salmo 100? Cantad alegres a Jehová, habitantes de ¿qué? De toda la tierra. ¿Okay? Venid ante su presencia con regocijo, dice nuestro Dios. Alabadle, bendecid su nombre. Pero ahí Dios de antemano estaba anunciando, hermanos, que Él deseaba ser adorado y reverenciado por toda la humanidad. Pero a veces al judío, hermanos, le costaba trabajo eso. Por ejemplo, mire, vaya conmigo en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Ok. Ok, Hechos capítulo 10. Y en el versículo, déjeme ver, espérenme. Versículo 9, Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, que viene siendo, acuérdense que el horario
del día en cuanto el judío, hermanos, ellos, sus actividades prácticamente empezaban a las 6 de la mañana. ¿Ok? Esta era la tercera y esta era la sexta. Prácticamente lo que viene siendo a las 12, el mediodía. Como dice ahí la escritura, la hora sexta. ¿Ok? Ya el mediodía. Y tuvo gran hambre, dice la escritura, el versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es como un desmayo. ¿Ok? Un desmayo o un, ¿cómo se le podría decir? Se desvaneció. ¿Ok? Perdió la conciencia. ¿Ok? Es como un desmayo prácticamente. Le vino un éxtasis, pero en ese desmayo no es un desmayo normal, donde una persona queda inconsciente, sino que fue puesto en esa posición porque iba a recibir una visión. Dice, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en los cuales había todos los cuadrúpedos terrenales y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es decir, prácticamente los alimentos que venían en ese lienzo eran prohibidos por nuestro Dios. Usted lo puede ver allá en Deuteronomio capítulo 14 o Levíticos capítulo 11. Eran animales que eran prohibidos por nuestro Dios. Y es por eso que el apóstol Pedro dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué 3 veces? Déjame, chequen su teléfono porque ahorita va a empezar a sonar ese. Aunque yo ya lo tengo casi muerto, déjeme lo pago. Por eso hoy no pudimos transmitirlo, ni modo. Bueno, ¿en qué me quedé? 3 veces. ¿Ok? Lo que es esto, hermanos, lo que significa esto es de que cuando un punto es importante, se repite. ¿Ok? Como cuando nuestro Dios le decía a Moisés: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. 3 veces le dice. Enfatiza, puntualiza algo. ¿Okay? Marca la importancia. Aquí el Señor le hizo ver 3 veces eso. Aún así, el apóstol Pedro, hermanos, no entendió. Dice él: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, es decir, sorprendido dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dice el Espíritu Santo. Miren, hermanos, para que entendamos mejor, déjame explico más todavía. ¿Cuál fue la orden en cuanto a la predicación del Evangelio? Ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura.
Mateo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor mismo les había dicho en Hechos capítulo 1: y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, en Galilea y en todos los confines de la tierra. El punto es de que ellos estaban centralizando el evangelio solamente ¿en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Y dice Dios: no, esto no es así. Las cosas no se van a hacer como tú quieras. Y es por eso que vemos esto, en el caso de Cornelio. Pedro tuvo esa visión, no la entendió. Llegan estas personas, el Espíritu le dice: no dudes en ir con ellos, levántate y ve con ellos porque yo los he enviado. Y aún Pedro no entendía. Dice que Pedro desciende, hermanos, donde estaban los hombres, fueron enviados por Cornelio. Llega a la casa de Cornelio, no puedo leer todo el contexto porque se nos iría todo el tiempo aquí. Pero una vez que llega con Cornelio y Cornelio le dice la visión que él tuvo, le narra lo que él también presenció y todo, ¿okay? Entonces, ahí en el versículo 34, Hechos 10, versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora entiendo, dice Pedro. Ahora comprendo. ¿Ya te cayó el 20, Pedro? Sí, ya me cayó el 20. No solamente el evangelio es para los judíos, sino que también es para ¿quiénes? Para los gentiles. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, había llamado al apóstol Pablo y lo hizo apóstol de los gentiles. Pero eso no implicaba, hermanos, o eso no excluía a los demás apóstoles a que no les predicaran a los gentiles. También tenían que hacerlo, como lo estamos viendo aquí precisamente. Y no solamente Pedro, hermanos, tal vez tenía ese problema y no lo había entendido de bien a bien cuál era el concepto total de su misión. Y no solamente el apóstol Pedro, hermanos, sino aún también todos aquellos judíos que venían al cristianismo. Tenían, hermanos, que cumplir con la gran comisión del Señor. Es por eso que el apóstol Pedro no fue solo. Dice, hermanos, ahí en el versículo 44, Hechos 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, perplejos, sorprendidos, maravillados. ¿De qué? De lo que estaban viendo, hermanos, simple y sencillamente, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿A qué se refería a ese tipo de don? El mismo contexto nos lo explica, nos lo dice ahí en el versículo siguiente, el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas, es decir, en idiomas, y que magnificaban a Dios. Los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son? Los judíos. Judíos que habían venido al cristianismo. Judíos, hermanos, que traían todavía ese problema de prejuicio, o tal vez de racismo, o tal vez era la ideología o el Dios exclusivo. No, hermanos, Dios estaba encargando de eso, precisamente haciéndoles ver que también Dios era Dios de todas las naciones, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y es por eso, hermanos, que
ellos todavía, entre estas cosas, estaban aprendiendo y conociendo todo el plan redentivo de nuestro Dios. Cristo también tenía que ser predicado a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios, hermanos, ya había determinado, en su plan ya había determinado dar salvación también a todo el mundo. No solamente a un pueblo, a todo el mundo. ¿No lo dice eso el mismo Pedro? Mire, allá en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17, cuando dice el apóstol Pedro: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Destinado, dice, es decir, escogido, con mucho previo tiempo en la eternidad. Antes de la creación del mundo, Dios había pensado en esto. No solamente había pensado en su pueblo, darle salvación. Dios había pensado en ti y en mí también. Que conocieras el poder de Dios, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero note a quién: a todo aquel que cree, es decir, a todo aquel que obedece. Porque nuestro Dios, hermanos, había determinado también de los dos pueblos, ciertamente del pueblo judío y del pueblo gentil, hacer que uno solo. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Vaya conmigo. Efesios capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 12. El apóstol Pablo, siendo inspirado por nuestro Dios, por el Espíritu Santo, hablándole a los hermanos de Éfeso. Acuérdese, la ciudad de Éfeso era en donde se adoraba a la gran diosa Diana, hermanos. Y que vivían en la inmoralidad, en la indecencia, porque ahí también se promovía la promiscuidad, la prostitución, la idolatría, la indecencia, tanto pecado como en el mundo mismo. En el mundo mismo. Y no solamente eso, sino que también se practicaba la hechicería. La hechicería, la brujería. Dice que practicaban la magia. Okay, y la magia, hermanos, en eso le habla Hechos capítulo 19, parece, dice que practicaban la magia. Muchos practicaban la magia. No se refiere al arte de la magia, de los trucos, sino más que todo, no recuerdo bien el nombre, pero se hace referencia, literalmente hace referencia a un trabajo alrededor. Mire, déjeme, le doy rápidamente para que tenga esa referencia. Perierlos. Perierlos. Esta es la palabra griega. Implica literalmente un trabajo alrededor. Figurativamente a lo que se hace en la brujería. Y quemaron muchos libros. Es que en aquel tiempo, hermanos, obviamente era una ciencia, era un conocimiento, la brujería, la hechicería. Y muchos de ellos participaban en eso. Por eso el Señor le dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, dice. Pero en el versículo 12 dice, 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, es decir, por el Evangelio. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. La paz, hermanos. Ciertamente, hermanos, el pueblo judío, por el hecho de creerse exclusivos de Dios y creerse santos de Dios, y más aún, por ejemplo, con los samaritanos, que no se llevaban entre sí. Acordémonos que los samaritanos, hermanos, fue una mezcla entre judíos y de otras naciones. Después de que el pueblo judío fue desterrado, sabemos muy bien que el rey Nabucodonosor mandó gente de aquella región de Sucot y de otras partes de Babilonia, las mandó a la parte norte de Israel, y empezaron a mezclarse ahí, empezaron a involucrarse y a mezclarse. Y la sangre de los judíos se mezclaron. Es por eso que había esa controversia, ¿no? Pero el punto es que había enemistad entre ellos, ¿no? Y no solamente así, no era un pleito casado solamente con los samaritanos, sino que a veces con otras personas, hermanos. Los consideraban como pecadores. Y había mucho prejuicio, mucha discriminación en cuanto a ese punto. Sin embargo, gracias al Señor, hermanos, en todo esto Él vino a dar una oportunidad precisamente. Y por eso dice que de ambos pueblos vino a ser uno. ¿A cuáles pueblos está refiriéndose? Al pueblo judío y al pueblo de los gentiles. Hacernos uno en Cristo. En Cristo, para que de esta manera precisamente viniéramos a ser partícipe, hermanos, de las cosas espirituales de nuestro Dios. Como también dice en el versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Usted puede ir a Grecia, hermanos, puede ir a Atenas, o puede ir a un lugar de por allá, a Éfeso, de aquellas regiones, y usted busca la iglesia de Cristo. Está la iglesia de Cristo, y usted se identifica: soy miembro de la iglesia de Cristo. Oh sí, no, está bien. ¿Quién predica ahí? Pues el hermano García. Pues, no lo conocemos, pues no lo conocen ni siquiera en su casa. Pero dicen: oh, qué bueno, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos asegurarnos que de aquella persona realmente sea miembro de la iglesia de Cristo. Pero uno también, cuando va a visitar a un lugar, hermanos, no encontrarse con sorpresas, que de repente uno mira instrumentos musicales, que uno mira copitas, o que empiezan a administrar las mujeres, como les pasó a unos hermanos de Nueva York, que anduvieron allá en un tour allá en Inglaterra, y se reunieron allá en España, y resultó que de repente vieron que las hermanas estaban ministrando la cena del Señor. Y ahí quien ministra la prédica, hermanos, es un predicador de larga proyección cristiana. Y es triste. Dice uno: pues ¿dónde queda tanto conocimiento? ¿Dónde queda tanto conocimiento? Pero el punto es precisamente de que si las cosas se ven normales, de que usted se identifica como miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, y ellos son de la iglesia de Cristo, ellos le dan hospedaje. Esto es lo maravilloso: le dan hospedaje, lo atienden, le sirven, como a mí en lo personal me ha pasado. A veces cuando me han invitado a predicar y me dicen: hermano, no tenemos para el pasaje, le estamos hablando para ver si usted puede hacer ese gasto del pasaje, pero mire, por comida, por hospedaje y por nada se tiene que predicar usted.
pues vamos a buscar los recursos y se hace que bueno, gloria a Dios, y los conseguimos y vamos y andamos predicando, hermano. Ciertamente, a veces ahí está la predicación, está el mensaje de la palabra, pero también hay tiempo para el esparcimiento, para la recreación, y lo llevan a uno a conocer lugares y todo, pero es hermoso. Aún si usted se va de vacaciones con su familia y usted pide la dirección, por ejemplo, en Cancún, usted vaya con los hermanos en Cancún y usted nomás dígale del hermano García, bueno, pues le van a cobrar hospedaje y comida, nada, se crea, pero lo van a atender. La cuestión, me refiero al hecho de identificarse. Me explico, solamente el hecho de identificarse. Y los hermanos son capaces hasta de darle hospedaje en su casa, y hasta hay hermanos que sirven como turistas y lo pueden llevar a lugares hermosos, maravillosos de allá de Cancún, de todas las pirámides y todo eso, hermanos. Okay. El punto que estoy tratando aquí es de que somos una familia. Somos una familia. Nos reciben como una familia, porque somos ya una familia, y esto es lo que Dios quería, que de ambos pueblos fuésemos una familia, y lo somos, hermanos. Lo somos. Debemos de vernos como hermanos en la fe, y de amarnos como hermanos en la fe también, ¿no? Porque ese fue el propósito de nuestro Dios. Y no solamente ese fue uno de los propósitos, sino también, hermanos, Dios había determinado otorgarnos también todas sus bendiciones espirituales. Mire, en Hechos capítulo 26, versículo 12, Hechos 26, versículo 12, ocupado en esto, dice el apóstol Pablo, hablándole al rey Agripa, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué le habló el Señor en arameo? ¿Por qué le habló el Señor en arameo? Ese era el idioma original. El hebreo. Terco yo con el arameo. El hebreo era el idioma original. El arameo después se habló, hermanos, después de la cautividad. Se vinieron para acá y se trajeron ese idioma arameo de otros helenistas. Pero acordémonos quién era Saulo, que en su abreviación es Saúl, que significa escogido, elegido. Este hombre traía su ego a lo que medía una montaña, hermano, una montaña. Traía bien alto el ego. Pum, lo humilló el Señor. Pero le dijo, porque su nombre, hermano, decía mucho, y luego aparte dice que era de la tribu de Benjamín, de los más bravos, de los más valientes y de los más bravos. Él decía, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo. En cuanto a celo, dice fariseo de fariseo. Y a muchos de mis contemporáneos los dejé atrás. Era un tremendo conocedor de la palabra, hermanos. Sin embargo, el Señor, por eso que fue, lo humilló y le habló de esa manera. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dice ahí el Señor, hermanos, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, primer punto. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, segundo punto. Y de la potestad de Satanás a Dios, tercer punto. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué es lo que el Señor quería hacer con todos nosotros? ¿Qué era lo que el Señor quería otorgarnos, hermanos? Todo esto.
Dígame una cosa, ¿acaso no es esto una riqueza espiritual? Gloria a Dios por ello, hermanos. Si usted y yo ya estamos en el verdadero cristianismo, en la verdadera esencia del cristianismo, démosle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos. Porque lamentablemente muchas personas están perdidas, errantes, en un sinfín de doctrinas, de credos, de enseñanzas erróneas, lamentablemente. Triste, lamentablemente. Pero gracias a Dios que usted y yo hemos venido al conocimiento de la verdad. Porque esa es otra de las cosas que el Señor quería. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y es por eso que el Señor fue predicado ¿a quién? A ti y a mí, a los gentiles, con el propósito de que ahora usted y yo, hermanos, también cumplamos con la misma comisión, predicado a los gentiles. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois ¿qué? Nación santa, pueblo, ¿qué? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora usted y yo, mi hermanito, óigalo bien, usted y yo tenemos esta gran responsabilidad de que todos los demás escuchen, conozcan, sepan de nuestro Señor Jesucristo. El punto es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para hacerlo, hermanos? Si no, ¿qué hay que hacer? Si usted dice, pues usted, mi hermano, que no me ha enseñado, tiene razón. Si no le he enseñado, tiene razón. Pues vamos a enseñarles. Vamos a trabajar en eso. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos.